Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda conferencia de nuestra Agenda Cultural del 2026. Una recomendación, por favor, o una sugerencia, si tienen móviles póngalo sin el tono, modo avión, como sea. Siempre es un poco un trastorno para la persona que está aquí hablando y centrando toda su atención en lo que está diciendo, ¿no? Nos vamos a hacer una pregunta que va a resolver rapidísimamente Lourdes en cuanto empiece a hablar. ¿Qué pasó entre los ya muy lejanos 9 y 14 de junio de 1808? Eso es un poco de lo que va a tratar la propuesta de esta tarde. En aquel momento, mientras el sentimiento de independencia prendía en toda la península, toda la bahía de Cádiz y por ende la isla de León se convirtieron en el escenario de una gran hazaña naval, la rendición de la escuadra francesa del almirante Rosily, combatiente en Trafalgar en 1805. En esta conferencia, Lourdes Márquez nos va a analizar los pormenores de la batalla de la Poza de Santa Isabel, el primer gran revés sufrido por la todopoderosa armada de Napoleón en Europa. Lourdes Márquez, vamos a hablar un poco de ella. Nace en Cádiz y es descendiente de la colonia irlandesa de Cádiz del siglo XVIII. Ha cursado sus estudios en las universidades de Cádiz y Granada. Se ha licenciado en Geografía e Historia en la especialidad de Antigua Prehistoria y Arqueología, realizando posteriormente un máster en Arqueología Náutica y Mediterránea en la Universidad o por la Universidad de Barcelona. Su actividad profesional se ha desarrollado en el ámbito de la documentación y trabajos arqueológicos relacionados con el patrimonio cultural marítimo y subacuático de Andalucía. Asimismo, ha impartido cursos y conferencias y ha realizado diversas publicaciones. Vamos a hablar un poco de sus publicaciones, vamos a hablar un poco de sus trabajos. Conozcamos a Lourdes a través de sus monografías. En el año 2005 escribió sobre Trafalgar y el pescador de náufrago. Y ella se pregunta en esa monografía, ¿qué pasó después de la batalla desde el punto de vista humano, desde el punto de vista más humano y social? En el año 2012, y a través de Recordando un olvido, nos habla acerca de los pontones prisiones de la bahía de Cádiz, de las que, bueno, desafortunadamente tuvimos nosotros aquí bastantes presencias en la playa de la Cacería, hubieron bastantes. En el año 2015 nos habla sobre la memoria de los irlandeses, Cádiz y la familia Butler, de la que ella proviene. Hay una monografía que está pendiente de ser lanzada, se lanzará en el año 2026 y nos hablará de Cádiz y el último doblón del irlandés. Pero también la podemos conocer a través de sus artículos, publicados por ella misma o un compañero. Artículos en revistas especializadas hablando fundamentalmente de los naufragios habidos con posterioridad a la batalla de Trafalgar y también en el puerto de Santa María. Nos habla también de la secuela de aquellas batallas. Tiene artículos interesantes sobre los recuerdos de un timonel, Michel Mafiot, y la rendición de la escuadra de Rosily en la batalla de la Poza de Santa Isabel. Tiene artículos relacionados con el patrimonio cultural marítimo de la bahía de Cádiz según la visión de un hidrógrafo de Napoleón. Es decir, artículos y monografías muchísimo relacionados con este tema, es decir, es una verdadera experta. Y también una recomendación para todos, un libro suyo, Recordando un olvido, 1808-1810, pontones, prisiones en la bahía de Cádiz. Yo voy a dejar muy pronto a que ella empiece, pero antes me gustaría terminar con unas palabras que dan luz a lo que esta tierra ha representado y representa para toda la historia de España y la de Europa, y que están totalmente relacionadas con el tema que hoy nos trae aquí Lourdes. El 24 de septiembre de 2024, Ana Hidalgo, alcaldesa de París, nacida en esta ciudad, pronunció unas interesantísimas palabras dentro de su discurso tras recibir el premio Cortes de la Real Isla de León. ¿Qué dijo Ana Hidalgo? Sus palabras fueron: el principio del fin de Napoleón empezó en esta tierra, en la Isla de León. Yo os dejo con Lourdes Márquez.
Bueno, ya que has mencionado a Ana Hidalgo, decir que mi cuñado que está aquí presente, Manuel Mendoza, es primo de Ana Hidalgo, o sea que es familiar por ende mío. Muchísimas gracias por venir. A familia, muchos amigos y bueno, y miembros de la asociación, y dar las gracias por supuesto a la Asociación de Marinos de Marea y a José pues por invitarme y por querer dar esta charla. Yo ya la he dado varias veces. El tema, cuando hace muchos años escribí un artículo, era mucho menos desconocido y ya, bueno, os sonará un poco. ¿Se escucha? Vale. ¿Sí? Pues me lo acerco más. Bueno, pues entonces vamos a hablar sobre, como pone en la pantalla, sobre la rendición de la escuadra de Rosilly a través de las memorias de un francés, del timonel Michel Mafiote, que estuvo presente en esos hechos. El marco geográfico es este, esto es la bahía de Cádiz, aquí reconocéis San Fernando, Puerto Real, y bueno, aquí estaría Bahía Sur para que os situéis, y en ese pequeño rectángulo. Los protagonistas, la antigua escuadra combinada de Trafalgar, pues los 5 barcos franceses que sobrevivieron a ese combate y una pequeña embarcación, una fragata, la fragata Corneille. Y un testigo de excepción, os he nombrado ya a Michel Mafiote, que era un joven francés de ascendencia italiana que estudió en la Escuela de Navegación de Toulon y siendo muy jovencito pues embarcó en la escuadra combinada, fue a América, en fin, estuvo en una serie de eventos muy importantes, y entre ellos pues el combate naval de Cabo Finisterre, que fue en julio de 1805, contra la escuadra combinada contra los ingleses, el combate naval de Trafalgar, donde murió Nelson, ya sabéis que nos ganaron y que tuvo lugar frente a Cabo Trafalgar, el naufragio del navío Indoctable, que también se produjo aquí en la bahía de Cádiz en octubre, después del combate. Luego fue reembarcado en el navío Neptuno en 1805, uno de los supervivientes a Trafalgar, y luego 3 años después estuvo en la batalla de la Poza de Santa Isabel, que fue en junio de 1808. Estamos hablando de 3 años después, voy a explicar por qué seguía aquí la escuadra. Y luego fue preso en los Pontones y deportado a Canarias meses después. Esa fue la pista de lo que me dio para investigar la historia de los presos franceses que, como ha mencionado José, tengo contada en mi libro de Recordando un olvido, Pontones Prisiones de la bahía de Cádiz. Yo le llamo el tatarabuelo Mafiote porque a través de internet conocí a César Rodríguez Mafiote, que era su tataranieto, y me dio las memorias de su tatarabuelo sobre cómo salió náufrago en el puerto de Santa María, en la parte del Fuerte Ciudad, cerca del castillo Santa Catalina, Puerto Cherry, para que nos situemos un poco, y lo ayudaron un regimiento de infantería de Zaragoza. Eso, en lo que es el naufragio, está contado en un capítulo de este libro, de Trafalgar y Pescado de Náufrago, que se agotó, pero durante la pandemia pues aproveché y saqué la segunda edición. Y luego él vino en el 2005, que lo presenté en San Lucas, en una bodega, vino de Canarias, porque vive en Canarias, y me trajo las memorias de su tatarabuelo sobre la batalla de la Poza de Santa Isabel, que está allí en el archivo de Santa Cruz de Tenerife, en La Laguna, y le prometí que iba a escribir el artículo, y así lo hice pues un tiempo después. Este es el diario, está en el artículo y bueno, ya no lo voy a leer porque lo voy a contar un poco, la transcripción del diario. Y el artículo está accesible a través del repositorio institucional del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y bueno, se llama Recuerdo de un timonel, Michel Mafiote, y la rendición de la escuadra de Rosilly en la batalla de la Poza de Santa Isabel. También se puede encontrar en el repositorio en Rodín de la Universidad de Cádiz porque está editado en una revista de allí, que es la revista Trocadero. Situándonos cronológicamente, estamos ahora en el año 1805. En ese momento éramos aliados de los franceses, Europa, Francia e Inglaterra, que era, España, que eran siempre Inglaterra, Francia y España, que eran las potencias de la época, siempre estaban litigando, y una vez estábamos a favor de los ingleses y otra pues aliados de los franceses. En esta ocasión pues Napoleón Bonaparte consigue del monarca español que nos aliemos con ellos en contra de la Inglaterra de Jorge III. El motivo es que él necesitaba los efectivos navales, la escuadra naval que tenía España, que teníamos bastantes barcos, y une las dos escuadras y forma la escuadra combinada.
y se produce el combate de Trafalgar. Ya, pues, bueno, para que veáis un poco, de parte de la escuadra combinada estaba al mando del vicealmirante Villeneuve y el segundo por parte española el almirante Gravina, que os sonará y está enterrado en el Panteón de Marinos Ilustres. Los planes del emperador Napoleón Bonaparte era conquistar Europa y, bueno, hacer un bloqueo continental, pero él quería conquistar Inglaterra, pasar sus tropas a través del Canal de la Mancha, que para eso creó un cuerpo, que no lo menciono aquí, pero bueno, quiero deciroslo, un cuerpo especial, un cuerpo de élite, que eran los marinos de la Guardia Imperial, que eran las tropas que luego tenían que sustituir a la escuadra de Rosily, porque ya llevaron 3 años aquí sin reemplazo, pero al final fueron, después del combate, y ellos del combate de Bailén, pues fueron metidos en los pontones, encarcelados. Como Villeneuve no cumple las órdenes de Napoleón Bonaparte de subir hasta el Canal de la Mancha y se viene a la bahía de Cádiz, Napoleón se enfada y lo destituye y nombra a Rosily, que no consigue llegar a tiempo porque se le rompe una rueda de su diligencia en Madrid y llega unos cuantos días más tarde, yo creo que el 24. Si hubiera llegado a tiempo, pues no hubieran salido los barcos, porque tenía orden de no salir la escuadra. Villeneuve saca la escuadra porque era una manera de volver a ganarse el favor de Napoleón. Se lo dice a sus mandos y a los españoles no querían salir porque se sabía que venía un temporal muy, muy grande, pero al final, pues como los españoles eran militares, pues obedecieron y salieron. Aquí tenemos el combate de Trafalgar, donde se enfrenta la escuadra combinada hispano-francesa frente a Nelson, la explosión del navío Aquile, que a las 5 de la tarde marca el final del combate, frente a Cabo Trafalgar, y es solo el único barco que se hunde en esa zona. Todos los demás se hunden a consecuencia del temporal de los días siguientes, un temporal del suroeste, entre las costas de Cádiz y Huelva. Hace poco he publicado un artículo sobre los barcos que se hundieron en la costa de Huelva. También está accesible a través de ese repositorio institucional. Villeneuve es capturado a bordo del navío Mar, lo llevan a Inglaterra, lo devuelven y al final, pues bueno, Napoleón ordena, se supone que se suicidó, pero seguramente lo asesinaron. Las pesas del inglés, que querían llevársela a la plaza de Inglaterra, allí a Gibraltar, pero porque estaba muy mal estado, querían capturar esos barcos, pero bueno, lo tienen que ir soltando y se produce una serie de naufragios. Y parte de la escuadra que no es capturada ni hundida se va con Gravina, que a bordo del Príncipe de Asturias, y fondean en la bahía de Cádiz. Aquí veis una recreación del temporal que hubo del vendaval del sudoeste en ese momento. Los naufragios de la bahía de Cádiz, aquí está el Indoctable, en los bajos de Diamante y Galera, ahí en la bahía, entre Cádiz y el puerto, y el Bucentauro naufraga enfrente del castillo de San Sebastián, en la caleta en Cádiz. Este era el buque insignia donde iba a bordo Villeneuve, y en el Indoctable iba a bordo, lo que hemos mencionado ya, de Michel Mafiote, el timonel. Naufraga, como os he dicho. Luego, los días siguientes al combate, hay una serie de labores de rescate. Y como estamos en San Fernando, no puedo mencionar, por supuesto, o sea, bueno, aparte de esta, en la zona donde se supone que salió náufrago Michel Mafiote, aquí en la zona de Puerto Cherry, Fuerte Ciudad. Y tengo que mencionar, por supuesto, el navío Fugué, porque en San Fernando también se produjeron labores de rescate, y en Camposoto, que fue el primer barco que se hundió el navío Fugué, se hundió el primer barco que naufragó después a consecuencia del temporal, el día 22, y naufragó enfrente de la playa de Camposoto. Es un navío de línea que el Centro de Arqueología Subacuática lo tiene después de unas intervenciones que hizo hace unos años, pues se identificó como el navío Fugué, un navío francés, tanto por la arquitectura naval como por ejemplo, la tontería de un botón, el botón del Regimiento de Infantería de Línea 77, que salió a bordo y era un regimiento de infantería de línea de Napoleón que embarcó en La Coruña en ese barco. La escuadra inglesa, después del combate, se mantiene al ancla frente a la bahía de Cádiz, la bocana del puerto, y no dejaba salir a los barcos ni españoles ni a los franceses ya de Rosily, porque ya Villeneuve había
había muerto y ya estaba en Francia. Cuando llega a Villeneuve, o sea, Rosily, el día 24 pues se encuentra un panorama pues, bastante desolador. La escuadra estaba bastante maltrecha, muy mal estado, y solo se componía de los que tenía ya 5 navíos de línea y una fragata que era la fragata Corneli, una embarcación menor. Y luego, pues, esos días con labores de salvamento en las costas, tanto de pertrechos navales. Por ejemplo, en el Ventorrillo del Chato se habilitó para guardar velas, mástiles, muchas cosas que salieron. Y luego, además, los náufragos, porque incluso los médicos del Real Colegio de Cirugía de la Armada tuvieron también que participar, y los alumnos del último curso por la cantidad de accidentados que había y de muertos. Entonces Rosily, una de las cosas que hace es reclamar médicos para atender a sus marinos que ni les entendían porque hablaban en francés. Y aquí os he puesto, bueno, un poco una recreación. Bueno, ese es un maletín de un cirujano del siglo XVIII, es un maletín que lo he encontrado en un museo alemán, pero bueno, que aquí los había igual y veis las herramientas, o sea, daban miedo, más parece una caja de un carpintero que de un cirujano. Entonces Rosily está en Cádiz 3 años, asistiendo a fiestas, en sociedad y a eventos, y uno de los eventos a los que estuvo fue la muerte, el funeral de Gravina, que tuvo lugar en la iglesia del Carmen de Cádiz, y Gravina estuvo gravemente herido durante varios meses en su casa, que está aquí en la plaza de la Catedral, y bueno, pues en marzo falleció. Y hablando de Rosily, decir que no era un personaje cualquiera, era un científico y un militar. Él además era noble, era uno de los nobles que se salvó de la guillotina de Robespierre durante la Revolución Francesa, y era el director del depósito de hidrografía de la Marina de Francia. Con lo cual, y además estaba ya mayor, pero bueno, Napoleón le dijo, era de los pocos almirantes que le quedaban, le dice, te tiene que ir para Cádiz, pues con 50 y tantos años se tuvo que poner al mando de la escuadra. Y los 3 años que estuvo en la bahía de Cádiz, ¿qué es lo que hizo? Fue pues lo que sabía hacer, una carta hidrográfica de la bahía con todo tipo de detalles. Esta carta, estos puntitos que tenéis aquí son las sondas batimétricas que te indican, están en pie franceses, pero te indican lo que es la profundidad de toda la bahía. Y bueno, pues tiene incluso la plaza de toros del puerto de Santa María, el matadero de San Fernando, en fin, tiene muchísimos detalles. Y bueno, ahora hablando con respecto a las escuadras que se enfrentarían en la batalla de la Poza de Santa Isabel, de la parte francesa estaban como muy igualados, porque en la parte francesa había 3.676 hombres, con los 5 navíos de línea, que os he dicho, y la fragata Corneli, y una capacidad artillera de 396 cañones. Estas son las características técnicas, pero bueno, deciros solo que el navío Eros era el buque insignia donde estaba Rosily, y bueno, fueron construidos en distintos astilleros de Francia. Además no eran navíos muy antiguos, el de mayores años era el Argonauta, y todos estaban construidos según el sistema de construcción naval de Sanet, igual que el Fouet. Aquí tenemos una sección longitudinal del barco, que está sacada de un libro de un historiador naval francés, Jean Baudriot, y bueno, tenemos ahí la fotografía el grabado de la época de Jean-Noël Salé, el constructor naval. Y por la parte española, pues 4.219 hombres, 5 navíos de línea y una fragata también, y 496 cañones. Porque recordemos que en Trafalgar se perdieron muchos efectivos. Y aquí veis un oficial de marina, pues en 1805 el uniforme. Este es el estado de la escuadra española, que estaba bastante mal, tenía carencia de alimentos, de pólvora, de muchísimas cosas. Y bueno, con respecto al abastecimiento, decir este dato que me lo dijo mi amigo, ¿dónde está? Juan Maruri, y que está en el libro. Entonces,
y lo publicaron además en los cuadernos para el bicentenario de la Villa de la Isla de León con Jaime Aragón, que ya tristemente fallecido, con Paco Busto, nuestro amigo Paco Busto, y bueno, también Jaime Moreno, que ya también no está con nosotros, y de coordinador José Luis López Garrido. Y este dato es que el 5 de abril de 1808 pues, hubo una escasez de pan muy grande aquí en San Fernando por la inactividad de los molinos de marea, de los molinos hidráulicos, que todavía quedan muchísimos en la bahía de Cádiz, aunque en muy mal estado, la verdad. Sobre todo del río Arillo, y por las mareas muertas. Y entonces Bartolomé Marfori, que era el proveedor de la entonces amiga, entonces pues estamos hablando de un mes antes, de 1808, entonces todavía era amiga Escuadra Rosilí, ofreció harina para repartir a los panaderos, en concreto 24 barriles de harina al precio de 14 duros, almacenada para el abasto de la escuadra francesa, la escuadra de Rosilí. Bueno, esto es una sección de un navío de línea para que veáis un poco cómo se distribuían. La artillería, aquí están los cañones en posición de combate, porque cuando estos barcos se llamaban de línea porque cuando presentaban batalla se ponían alineados proa con popa y formaban una línea de combate. Aquí están los cañones en posición de zafarrancho de combate y sacando la artillería por las portas, por esas, y las ventanitas que están para arriba son las batiportas, y cuando eso navegaban pues tenían que cerrarse, pues si no entraría agua, evidentemente. Aquí vemos un cañón montado en una cureña y un obús de marina, que es otro tipo de cañón, y bueno, como vería un poco la visión de un artillero naval a distintas distancias. Y bueno, los sirvientes del cañón eran los que los manejaban y eran bastante pesados y tenían que moverlo varias personas. Aquí otro tipo de cañón, los morteros navales, un cañón corto. Y luego los tipos de municiones, las balas rasas, las palanquetas, los angelotes, las saquetes de metralla. Las balas rasas, estas sí que se calentaban, eran las balas incendiarias. O sea, eso se disparaba y si te llegaba al barco o te daba, pues causaba bastantes daños. Ya ahora en el año 1808 seguimos con el tema de la Armada. Estamos las dos escuadras que tenemos aquí, como he dicho, son bastante igualadas las fuerzas. Y la contextualización histórica ahora en este año, pues como he dicho, él ya está queriendo invadir Inglaterra, no pudo, entonces muestra ya la cara y ya el pueblo español y las autoridades de España se enteran de su intención de invadirla. Carlos IV, por una serie de pactos de familia, sale de España hacia Francia, se producen las abdicaciones de Bayona, Carlos IV en Fernando VII en Napoleón y Napoleón en José I, el llamado Pepe Botella, el rey que era hermano de Napoleón y el nombrado rey de España. Y se produce el lanzamiento nacional contra la invasión napoleónica. El tema lo sabéis bien porque sabéis que hasta el puente Suazo es donde llegaron las tropas napoleónicas y no pudieron asediar ni Cádiz ni la isla de León. En ese momento se establece una junta de regencia, ya tenemos la escuadra todavía de inglesa en la bocana del puerto de la bahía de Cádiz, entonces pues se decide que hay que firmar una paz, un armisticio con Inglaterra, y el primer acto bélico de la Guerra de la Independencia es lo que vamos a hablar ahora, que es la rendición de la escuadra de Rosilí en la bahía de Cádiz en junio de 1808. Y luego, un mes más tarde, en julio, se produce la batalla de Bailén. Siempre se había dicho que la primera vez que se rinda Napoleón en España es la batalla de Bailén, pero no, fue aquí un mes antes en la bahía, con la rendición de la escuadra de Rosilí en la batalla de la Poza de Santa Isabel. Bueno, esto ya decir que ya la lucha había pasado del mar terminó en Trafalgar y ya la lucha por tierra había comenzado. Porque además, curiosamente, al enemigo siempre le había venido a Cádiz por mar, pero esta vez le venía por tierra. En Cádiz, en mayo de 1808, la situación es que ya había llegado la noticia del lanzamiento del 2 de mayo en Madrid, y lo que luego pintó Goya en el cuadro de los fusilamientos. Y en este momento el gobernador de Cádiz, capitán general de Andalucía, Francisco Solano, que tenía una hacienda por donde está la zona de la Ardila, que era el Marqués de Socorro, pues es asesinado por el pueblo porque no accedió a las peticiones del populacho de atacar la escuadra, entre otras cosas porque no tenían ni pólvora. Entonces
Lo tildaron de afrancesado y lo asesinaron. Y lo sustituyó el general Tomás de Morla, que era un señor que había nacido en Jerez y que era artillero. Entonces se preparan para rendir la escuadra. Morla, que había sustituido, como he dicho, a Solano, ante las presiones del pueblo y que habían asesinado al anterior, pues accede a atacar la escuadra de Rosellí. Y envían al general Apodaca a parlamentar con Collingwood, que se mantiene bloqueando, como he dicho, Cádiz, la bahía de Cádiz. Y lo acompaña Enrique Macdonell, que da la casualidad que pertenecía a la colonia irlandesa de Cádiz y que también he descubierto que era familia mía. Entonces, después de... Este señor también estuvo de capitán en el naufragado navío Rayo, que naufragó en la antigua costa de Castilla, que es el actual Coto de Doñana, en Huelva. Y se lo llevó, pues el motivo, pues, como traductor, porque con la colonia irlandesa era la bisagra entre el mundo hispano y el inglés para poder entenderse. Se firma ese armisticio con Inglaterra y se prepara un plan de ataque para rendir a la pequeña flota de Rosellí. Se nombra una serie de mandos, entre todo el jefe de Arsenal de la Carraca, que era el teniente general Moreno, el gobernador de Cádiz, capitán general de Andalucía, como he dicho, Tomás de Morla, el jefe de la escuadra española, que era el general Apodaca, y el comandante del cuerpo de brigada del departamento de Cádiz, que era Diego de Alvear y Ponce de León, que también conoceremos a este señor por el tema de la fragata Mercedes, Odisei, y luego también estuvo defendiendo el caño de Santipetí del asedio de las tropas napoleónicas. Y bueno, estos señores deciden una serie de operaciones, que era separar las dos escuadras que estaban unidas y fondeadas en el medio de la bahía de Cádiz, y estaban alternados barcos franceses y españoles, impedir su salida de la bahía, impedir la navegación hacia el caño de la Carraca y movilizar todas las fuerzas navales disponibles. Y el 30 de mayo es cuando se separan las dos armadas. Ese día Rosellí pide permiso con la excusa de que era el día de la jura de Fernando VII como rey de España. Se separa de la francesa y fondea frente del corral. Los corrales ahora lo vamos a ver en la carta náutica. Y mientras en la parte francesa, Rosellí tenía órdenes de aguantar, de dirigirse para ponerse en una posición de fuerza frente al arsenal de la Carraca, y además ya sabía que el general Dupont, que luego lo capturaron a él y a todo su ejército en la batalla de Bailén, pues sabía que bajaba, era el ejército del mediodía, el ejército de Midi, que bajaba desde el norte de España y que querían atacar a Andalucía. Esas eran sus órdenes y se dirige, cuando ya la escuadra española se va hacia la zona de Puntales, un poco más hacia la parte exterior de la bahía, pues él se dirige hacia, aquí veríamos lo que es los corrales, esta zona, por donde sería la segunda agua, bueno, la zona de, sí, la segunda aguada, por esa zona. Entonces, Rosellí cambia de fondeadero. El único sitio posible donde se tenía que ir, y él lo sabía porque además conocía muy bien la bahía por la carta náutica que había realizado, era la Poza de Santa Isabel, que es el canal de acceso a la Carraca, es por donde pasan todas las naves y entre ellos el Cano para tener calado. Era el único sitio donde no podía ir, no se podía meter en otro lado porque toda la zona, vosotros lo sabéis, cuando vais a la casería veis cómo va la marea y allí no se puede navegar. Y la posición de las tres escuadras era la francesa en el saco interno, la española en esta zona de la bahía de Cádiz y la inglesa aquí al ancla en la bocana de la bahía. Mientras también se decide que hay que montar una serie de baterías costeras, y empiezan a construirse y aprovechar las que están, y también a montar cañones. Y el motivo era que los barcos, como ya los barcos que quedaban no querían arriesgarlo, pues se decide que se rinda la escuadra con esta batería de costa y también con, bueno, ahora os cuento lo de las fuerzas sutiles. Bueno, entonces se refuerza Fort Louis, que es la batería que está en el Caño del Trocadero, Puntales, la de Puerto Real, que es el canal norte del Trocadero, y el Molino de Guerra, un molino mareal que existe allí, y en San Fernando pues la batería de los Dolores, que es Puente de Ureña, el Casería de Ocio,
el Lazareto, San Carlos y el Arsenal de la Carraca. Esta es la corona de fuego que se efectúa, y aquí está, esto sería un poco lo que es la poza de Santa Isabel, y aquí es donde estarían posicionados los barcos. Está un detalle de la propia carta náutica de Rosellí, ampliada, y ahí veis posicionado un poco toda esa corona de fuego. Esta sería la parte del Trocaredo, el canal norte, el fuerte de San Luis con una visión cenital y también la planimetría, y el plano del castillo de San Lorenzo de Puntal, el Arsenal de la Carraca, que ya lo conocéis, la casería de Osio, el Lazareto que existía allí, Punta Cantera, Molino de Guerra, y luego también se decide cerrar el canal de la Carraca, y para ello se hunden, para que no entrara, claro, y se hunden la Urca, el navío Miño y la Urca Librada en las proximidades de la Punta de la Clica. Aquí veis en el circulito esta zona de la Punta de la Clica, y esa la dirigió el ingeniero de marina general Rafael Clavijo, estuvo al mando de ello. Y luego también deciden que tienen que actuar el cuerpo de fuerzas sutiles. Fuerzas sutiles porque era un cuerpo de embarcaciones menores y eran lo que llaman las lanchas cañoneras, que eran pequeñas embarcaciones donde se montaban un cañón y iban pues también marinos a bordo. Y se utilizan las lanchas cañoneras del Arsenal de la Carraca y del Apostadero de Cádiz. Este era un invento que lo hizo el almirante Barceló para el sitio de Gibraltar, que estuvo en esos años, y bueno, la definición que era que se construía a propósito para llevar un mortero, cañón u obús montado y batir más cerca al enemigo. Un obús también, ya os he puesto antes un ejemplo, que también es un tipo de cañón. Y también se utilizó en el ataque inglés a Cádiz por el almirante Nelson en 1797, defendiendo pues la ciudad con 167 unidades de lanchas cañoneras a las órdenes de Mazarredo. Y eso llegó en una letría popular que dice así: ¿de qué sirve a los ingleses tener fragatas ligeras si saben que Mazarredo tiene lanchas cañoneras? El 9 de junio ya se pide la rendición de Rosellí, y ya una vez que habían dispuesto todos estos preparativos, pues el capitán general Morla solicita al vicealmirante Rosellí que rinda las cuadras. Este se niega, esperando que llegara el apoyo de Dupont, y entonces Morla, desde la Torre Tavira, pues, mediante un sistema de señales de bandera, que era lo que se utilizaba en la época, aunque luego hubo también el telégrafo óptico, pues le dice a Podaca, que estaba a bordo del Príncipe de Asturias, que empiece un ataque conjunto, y de todas las baterías de coste de las lanchas cañoneras que avanzaron desde el Fort Louis. Y las órdenes fueron repetidas desde aquí, desde Torre Alta en San Fernando. El general Moreno, que era el jefe del Arsenal de la Carraca, es el que coordina todo ese ataque desde una falúa situada, una pequeña barca situada en el cañón de la Carraca, y a las 3:15 de la tarde, según las memorias de Mafiote, se rompió el fuego y, bueno, según la fuente española, y entonces comenzó el combate. Esto ya es la memoria de Mafiote, dice: el 9 de junio de 1808, estando fondeado en el fondo de la bahía, ha venido a mediodía un bote español a bordo del buque insignia, el Eros, y media hora después el almirante ha señalado de inmediato zafarrancho de combate. El día 9 a las 3:15 o a las 2:30, según el timonel Mafiote, comenzó el fuego desde una batería de morteros establecida en la costa del norte del canal del Trocadero al polvorín de Punta Cantera, el Arsenal de la Carraca y sus 25 cañoneras. O sea que ellos empezaron ya también a disparar. El día 9, pues las lanchas cañoneras avanzaron a remo desde Fort Louis para atacar. Y bueno, ya todos los barcos de Rosellí empezaron a disparar y bueno, eso siguieron disparando pero los franceses cesaron el fuego a las 8 de la noche. En esa jornada, cuenta Mafiote, cayó una bomba en el castillo de proa que explotó en la batería de cañones del calibre 24, provocando 16 o 17 hombres fuera de combate. El día 10, sigue diciendo Mafiote, comenzó el fuego por las bombardas españolas y la batería del Trocadero. Una bomba cayó sobre una de las troneras, destrozándola en parte. A las 9 comenzó el fuego el polvorín de Punta Cantera y el Arsenal de la Carraca a las 9:15. El buque insignia Eros dio orden de no hacer fuego sobre las cañoneras, transmitiendo las órdenes a nosotros, a bordo del Neptune, a la Algeciras.
Los navíos franceses hicieron fuego sobre el Polvorín, la Carraca y el Trocadero. A las 2:15 el almirante español pidió parlamentar, llegándose a un acuerdo. El fuego cesó de ambos lados y estuvimos ocupados en reparar las averías. Y ya los días 11, 12 y 13, cuenta Mafiote que se produce un movimiento de estas lanchas cañoneras que se van posicionando en distintos sitios, y dice: a las 6 el almirante español solicitó nuevamente parlamentar. Acordado. Nosotros nos dimos cuenta que el enemigo colocaba una cadena flotante desde el fuerte de San Luis hacia el sur. El día 13 hubo mucho movimiento en que el enemigo se levantaban baterías por todas partes. Nada más que destacar hasta el 14 por la mañana. Ahí os he puesto una ilustración de una cadena flotante que, bueno, se solía poner en tiempos más pasados, incluso desde Torregorda a Puntales, para impedir el paso de los enemigos al saco interno de la bahía. El día 14 dice: el 14 a las 5 horas de la mañana el almirante español decidió parlamentar, se acuerda. A las 5:30, 31 cañoneras y bombardas estuvieron tomando las posiciones que habían tenido los 2 primeros días. El buque insignia señaló zafarrancho de combate a las 6:30. El almirante llamó a los comandantes de los navíos que habían partido de su borda a las 7 horas y han comunicado a sus tripulaciones que el almirante fue forzado a rendir sus navíos al enemigo, visto su gran superioridad. A las 8 el buque insignia ha señalado imitar la maniobra y ha arriado su pabellón. A las 9:15 desembarcaron los destacamentos de los navíos. Fueron trasladados a bordo de diferentes pontones, que es la primera vez que me encontré la palabra pontón, y la marinería a la prisión del Arsenal. A las 6 de la mañana del día 14 el gobernador da el ultimátum a Rosily y a su escuadra y ofrece, a cambio de la rendición de la vida del almirante y de las tripulaciones de los navíos franceses. Este se rinde sin condiciones y le entrega su espada, como era habitual, al general Apodaca, que se la devolvió muy educadamente, pero quedó prisionero de guerra. El balance de la victoria fue de parte francesa 12 muertos y 51 heridos, española 5 muertos y 50 heridos, y se capturaron los 5 navíos de línea, una fragata, que era la que he dicho de Cornelí, todos los cañones, la pólvora, fusiles, en fin, mucho armamento, y víveres para 4 meses, y 3.776 prisioneros de guerra. Y ahí empezó el lío. Y luego la Junta de Sevilla premia con los grados intermedios a todos los oficiales de Marina y de Real Cuerpo de Artillería que habían tomado parte en la acción. La cifra de prisioneros, como he dicho, fue bastante considerable. 3.676 prisioneros. El comandante general Apodaca se hace cargo de los buques rendidos, que nombra comandante de los navíos franceses a los segundos comandantes de los navíos españoles. El navío argonauta pasa a denominarse vencedor, para diferenciarlo del navío español argonauta, y los prisioneros de marinería y tropas los mandan encarcelar a la Carraca y a bordo de los navíos Terrible y San Leandro, hasta que, viendo el peligro de insurrección que permanecían en estos buques, porque ellos eran marinos y sabían maniobrarlos, se le traslada a los navíos desarmados Castilla y Argonauta, que como pontones fueron amarrados a los muertos existentes en la bahía. Un pontón es un buque, un navío de línea que se le quita toda la capacidad de navegar, se le quitan los mástiles, toda la artillería, y se le convierte en una nave prisión, que es un invento inglés. Ellos lo utilizaban, los ingleses, los prison hulk. Y luego los oficiales Plana Mayor y el almirante Rosily se les deja permanecer a bordo de sus respectivos navíos, o sea, en el Eros. Y bueno, Rosily fue devuelto a Francia, y junto con el cónsul de Francia en Cádiz, y él, antes de marchar, pues como había estado 3 años y era muy amigo de los mandos españoles, pidió por favor que trataran bien a sus tropas, y así lo hicieron, porque los mandaron a Canarias. Los que mandaron a Cabrera pues murieron como chinche, por no decir otra cosa. Entonces hay muchas memorias de los soldados que estuvieron a bordo de los pontones. Empecé un poco a investigar el tema y empecé a encontrarme muchas historias en la fuente, en la bibliografía francesa, y muy pocas en las españolas.
y decidí contarlo. Las historias que cuentan son terribles, pero bueno, también es comprensible. Eso, a los 3.600 prisioneros franceses se les unen los 17.000, los de Rosilly, se les une cerca de 18.000 franceses que vienen de Bailén un mes más tarde, que están aquí en la bahía de Cádiz, que no tenían dónde meterlo, porque el trato era devolverlos a Francia, pero al final no se produce. Y porque entre otras cosas se niegan los ingleses, además volverían aquí a atacar y bueno, en Cádiz faltaban muchos víveres y sufrieron mucho a bordo. Y hay memorias como los de Amblas, Blas de Urí, un farmacéutico que también la publicó, que contó sus memorias y estuvo como sanitario atendiendo a los heridos. Y luego cuando fueron sacados de los pontones, solo cuento también un capítulo del libro de Recordando un Olvido, que se llama Rotomago en la isla de León, porque también cuando los bajaron de esas cárceles estuvieron recuperándose en el arsenal en San Carlos, y bueno, allí tuvieron mucha actividad, una vez repuesto, actividad cultural, porque había gente con bastante cultura entre los soldados y oficiales, y bueno, hacían hasta pequeñas óperas, obras de teatro, le llamaban el pequeño París. Y bueno, pues el destino de los prisioneros fue que a los 3.676 marinos de Rosilly pronto se le unirían, como he dicho, los hombres de General Dupont, capturados en Bailén, repartidos entre la prisión de San Carlos y los pontones prisiones, y en 1809 era tal el hacinamiento que se tienen que plantear, porque ya empiezan a haber enfermedades, los cadáveres han tirado no había un plan de evacuación y los tenían que tirar a la bahía y llegaban a Puntales con las mareas, porque cada día morían entre 20 y tantos ya con las enfermedades. Entonces pues deciden trasladar 1.000 hombres a Inglaterra, entre ellos a los marinos de la Guardia Imperial aparte, porque ellos tenían categoría de oficiales, a 1.500 a Canarias, que son casi todos de la escuadra de Rosilly, y a 5.300 a las Baleares. De estos 4.500 fueron abandonados en Cabrera, un islote desértico que hay ahora están arqueólogos franceses estudiando algunos yacimientos allí en lo que le llamaban Napoleonville, la ciudad de Napoleón. Y bueno, por la escasez que tuvieron en Cabrera, que nada más que había una fuente, pues practicaron hasta el canibalismo. Y hay libros que se llaman La memoria de Cabrerian, de los cabrerienses. El balance total de la Guerra de la Independencia, hay que decir que de los 24.776 prisioneros militares y civiles de Cádiz, y civiles porque también la colonia francesa de Cádiz fueron metidos en un pontón, miembros que llevan ya 40 años incluso en Cádiz como comerciantes, pues de ellos sobrevivieron solamente 7.082, es decir, tuvieron una tasa de mortalidad un 70% según la fuente de un almirante francés, Remy Monac, que vino aquí en el 2005, estuvo en el bicentenario del combate de Trafalgar. Y ya hablando del prisionero Michel Mafiote, pues fue conducido, como os dije, a una prisión pontón, y lo cuenta, dice: el 25 llevado a bordo del pontón en La Carraca, y el 12 de agosto fui transferido al barrio de San Carlos, cerca de la isla de León. Él no contó ya la historia de los pontones, y cuando se leyó el libro César Rodríguez Mafiote, que se lo leyó un día y lloró, comprendió por qué no lo había contado, porque decía que era una historia muy fuerte y su tatarabuelo pues se la cayó, no la quiso como otros contar. Muchos prisioneros se convirtieron luego en curas, porque además han contactado conmigo investigadores que me lo han contado, incluso además hay descendientes de algunos que se quedaron por aquí, pero bueno, eso que también han contactado conmigo. Michel Mafiote fue un prisionero con fortuna, y como os he dicho, porque lo mandaron a Canarias y los trataron muy bien, y 800 prisioneros fueron trasladados a bordo de los navíos Fulgencio y San Lorenzo a su paso, bueno, cuando tenían que ir para La Habana, pues aprovechan para dejarlo allí en las Islas Canarias. Y Mafiote cuenta: salí del barrio de San Carlos el 25 de abril de 1809, embarcado el mismo día a bordo del navío San Lorenzo, partí de Cádiz. El 12 de mayo llegué a Santa Cruz de Tenerife. El 11 desembarqué en Candelaria, en el puerto de la Candelaria. El 2 de junio partí de Candelaria para Santa Cruz, haciendo la ruta por tierra. Una vez establecida la paz con Francia, ya el gobierno francés recoge a todos los prisioneros franceses que estaban en los distintos depósitos aquí en España, pero muchos de los que llegaron a Canarias pues no se fueron, entre ellos Mafiote,
que no regresó nunca. Algunos regresaron para conseguir sus papeles que los perdieron en Trafalgar, pero Michel Mafiote nunca volvió a Francia. Desde jovencito él ya no volvió y no se pudo casar porque perdió sus papeles en Trafalgar. Lo que pasa que sí se vinculó a una mujer canaria y allí, por eso está allí su descendencia. Él aprendió idiomas y organizó lo que es la Escuela de Navegación de Tenerife, de San Antacú de Tenerife, y bueno, pues allí permaneció hasta que se jubiló en 1864. Como muchos franceses, que se quedaron unos 500, que además reactivaron la economía de la isla, porque unos eran profesores de francés, otros carpinteros de ribera, constructores de zapatos, fabricantes de zapatos, de gorro, en fin, y dinamizaron mucho la economía de las islas. Y bueno, todavía sus descendientes, entre ellos César Rodríguez Mafiote, pues sigue viviendo en la isla. Y ya por último, decir que en los hechos de la rendición de la escuadra de Rossily también se quedó reflejado en una pequeña cancioncilla popular que dice así: en Cádiz una escuadra la vimos entregar, a Morla y a Podaca rendida en tierra y mar. Rossily, que era el jefe, le llena de pesar ver sobre su bandera la nuestra tremolar. Con las bombas que tira el mariscal Sul, hacen las gaditanas blondas de tul. Digamos que es la versión más fina de la otra de los fanfarrones. Y bueno, ahora ya sí lo puedo decir, después de muchísimos años de investigación, desde el año 2005, pues que es una trilogía de 3 olvidos de la historia. El Trafalgar y el pescado de náufrago, que es donde menciono qué pasó a hombres y naves después del combate de Trafalgar, que son historias muy interesantes. Luego las memorias de Michel Mafiote, el recuerdo de un timonel, en la batalla de la Poza de Santa Isabel, y luego ya la historia de los pontones, que también volví a reeditarla durante la pandemia, y que se llama Recordando un olvido, pontones, prisiones en la bahía de Cádiz. Y bueno, este es un dibujo hecho por el pintor gaditano Adolfo Valdera, que también me ilustró el libro de Recordando un olvido, y pintó esos pontones. Y ya está, pues ya no os he contado la historia. Lo tengo cronometrado, para no tardar mucho. Como siempre, y si alguien tiene alguna cuestión que plantearle o alguna pregunta. A Lourdes. Felicitarte como siempre. Muchas gracias, Juan. Recuerdo aquella mañana leyendo las actas capitulares de nuestro ayuntamiento, concretamente del año de 1805, a finales, tras librarse la batalla de Trafalgar, como tú bien sabes, cómo a nuestras costas llegaron bastantes náufragos y cómo el pueblo acogió en sus casas, le dieron sus camas, en toda la costa, desde Cádiz hasta Huelva, a amigos y enemigos. O sea, hasta los propios enemigos fueron bien tratados, que incluso los mandos ingleses agradecieron el tema. ¿Y cuántos de nosotros habrán paseado por el sendero de Punta Cantera, la zona de Fabricas, y podríamos hacernos una idea de que mediados del mes de junio del año de 1808, las baterías de ducto inglés, la cantina de Bartolo, donde incluso habremos ido a comer, que también era otra batería. A la gallina, creo recordar. Sí. ¿Cómo fueron todos aquellos momentos? El paisaje no ha cambiado mucho, porque la verdad que Punta Cantera es lo mismo, está el Espigón, luego el Trocadero es lo mismo, o sea que... Y en San Carlos, cerca de Puerto Ureña, creo que había otro reducto inglés, ¿no? Otra batería. La de los Dolores, creo recordar, la he mencionado antes. Y luego, bueno, decir también que muchos franceses fueron enterrados en el cementerio de los ingleses, que es de los franceses, que Miguel Ángel López, que lo conocéis evidentemente, pues ha escrito un libro sobre eso, y luego también otro que es fantástico es La heredad de Fadrique, que cuenta la historia de toda esa zona, que es un libro de cabecera, vamos, para quien quiera conocer la historia de esa parte de San Fernando. Pero tenemos un sitio histórico de primer orden en esta zona que está poco... Toda la isla de León es un sitio de primer orden, y esa zona es un paisaje muy olvidado, la verdad, pero que tiene bastante historia. Y bueno, desde la Arsenal de la Carraca, claro. Y efectivamente, como tú dices, incluso hay cementerios perdidos de Trafalgar. Conté la Cabe mencionaba que había un cementerio perdido en el puerto de Santa María. Y bueno, aquí está el cementerio de los ingleses, pero que fueron enterrados por muchos sitios. Esos náufragos estuvieron saliendo muchísimos
Y atendieron a los de las 3 nacionalidades, como tú bien cuentas. Que por cierto, según nuestro amigo Miguel Ángel, todavía quedan 6.000 restos humanos en el cementerio de la Puebla de la Cacería, el cementerio de Chicago, todos los franceses. Pues ahora hay un turismo de muerte, digamos, porque a nivel de toda Europa, sí, los cementerios históricos se visitan, vamos, que es un motor económico también para las ciudades. Un turismo de muerte. Y ya es excesivo, vamos, ya hay mucho turismo, demasiado. Buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Me llama la atención un poco el cierre del caño de la Carraca. ¿Qué sentido tenía cerrar ese caño, viendo que las dimensiones de esos buques que venían los franceses podrían haber salido a través del caño de Saint-Tropez? No, salido no, pero haberse apoderado del arsenal sí. A ver, claro, ellos lo que querían era poner en una posición de fuerza frente al arsenal y si lo podían tomar por las armas, pues era una posición más difícil, esperando además que vinieran las tropas por tierra del general Dupont. ¿Listo? ¿Guarda alguna relación los pontones esos que han nombrado como cárceles, digamos, con los pontones que comunicaban tierra firme con la isla de la Carraca? En aquel entonces no estaba... No, eso es un sistema... Es que es un pontón también, es como una especie de puente, vamos, que tiene distintas acepciones. Mira, en diccionarios ahora, diccionarios de marina del siglo XIX te dicen las definiciones, y una de las definiciones de un pontón es un buque prisión, pero también tiene esa acepción de puente, de que los construían los ingenieros del ejército, vamos. Sí, se podría entender incluso que a lo mejor algunos barcos, antes que desecharlos, pues se podrían utilizar a lo mejor para cruzar a determinadas zonas, anclándolo o fijándolo, no sé. Había un sistema de puente que además pone las cadenas estas flotantes, los pone con un sistema de puente de barcas, o sea, una serie de barquitas abarloadas por todas juntas, digamos, para que se pongan encima la cadena. Entonces es una manera de hacer un puente, que son los pontones, claro, sí. Pero esto no, es un buque prisión, es un navío desarbolado que le quitan todo el cordaje, le quitan la artillería, todos los elementos de un navío para convertir, porque además es que a bordo, en 50 metros, 40 y tantos de eslora de largo, pues metieron hasta 800 hombres, o sea que... Imaginaros, de calor. Algunos cuentan que en la brea, el alquitrán con que estaba embreado para impermeabilizar los barcos, se derretía en agosto. Claro, y además, bueno, por eso murieron tantos. O sea, murieron como chinche, porque es la verdad. Murieron. Hola, Alejandro. Muchas gracias por venir. Una pregunta. Hablaba que se hundió una Urca y el navío Niño para bloquear... La hundieron. Aposta. Para bloquear la entrada al caño, ¿no? No, de la punta de la Clica, en la Carraca. Sí, Bueno, sí, en el caño de Santipetri, sí, exacto. Pero no, porque claro, que yo ya me voy al caño de Santipetri y para el castillo. No, me refería a esa zona. Ahí, los tragados que se han hecho en la zona de ahí, de la Carraca, sabes perfectamente que salieron unos trozos de codajes con limones y demás. ¿Se ha documentado si es el que está en las escuela de suboficiales y el que está en los jardines de la Carraca? ¿Se ha documentado esos trozos? ¿Si se sabe si puede ser de la Urca o de la Niña? No están identificados como eso. Yo sé que hubo algún miembro de la Armada que hizo el máster de arqueología náutica, hizo un trabajo sobre esa fragata, pero no... ¿Se sabe que es una fragata entonces? La que está en el arsenal de la Carraca, creo que sí, que era de 1795, creo recordar. Sí, yo lo sé. Pero que no están identificados. Hombre, ten en cuenta que allí se hundieron muchos barcos, en el caño de los galeones, que le llaman también, o sea que se hundieron muchos barcos, pero que no están identificados. Y a lo mejor luego incluso los quitarían, entre otras cosas porque molestaría. O sea que eso fue como una solución provisional, que ya se hizo otras veces, porque otras veces se hundieron barcos en medio de la bahía para impedir la entrada al saco interno. Pero luego me imagino que los quitarían porque que si no molestaba y no podían entrar los barcos más grandes. ¿Ah? Nada.
aquí se ve que había muchos prisioneros y esto, y España los prisioneros. Pero España, al tener prisioneros, también tiene unas obligaciones. Quería saber, pues no, yo por lo menos no me he enterado de la subsistencia que se le daba, cuánta agua, cuánta comida, en qué consistía, lo mismo en Cabrera que en Loto. Bueno, eso lo cuento cuando hablo de la conferencia de los pontones, lo digo, porque además hay un capítulo dedicado a... Hay uno que se llama Música en el agua, porque incluso hacían conciertos a bordo con los músicos de Napoleón que venían de Bailén, y hay otro que habló del abastecimiento de las cuadras y de lo que comían. Y como no era el caso, pues no lo he mencionado, pero en fin, que sí que tenían problemas de abastecimiento, se les daba agua, se les daban legumbres, tocino, pero no era un abastecimiento regular, primero porque por cuestiones del temporal, tú lo sabes bien, por los vientos, lo que sea, a lo mejor a veces que se puede llegar o no se puede llegar, porque eso estaban a bordo, estaban en medio de la bahía, fondeados. Y luego porque también había problemas de abastecimiento en Cádiz. O sea, Cádiz y San Fernando estaban sitiadas y estuvieron subsistiendo porque aguantamos, porque los ingleses estaban surtiéndonos de alimentos desde el mar, si no, bueno, y de pólvora también. En mi nuevo libro también está la colonia holandesa está contribuyendo para traer de Inglaterra pólvora para el sitio de Cádiz. Entonces, eso es un poco la situación, pero que había que atenderlo, claro, que entenderlo, que había mucha población en Cádiz y con la falta de alimentos, pues primero eran los españoles y luego los franceses. Se les alimentaba, pero es que era muchísima cantidad de prisioneros. El pacto era, en las capitulaciones de Andújar, cuando se rindieron en Bailén, el pacto era devolverlos, pero es que al final pues no se les devolvió y eso creó un problema muy, muy gordo. Vamos, hablaban de una anécdota que se dice que la población de Cádiz dejó de comer peces de la bahía porque decían que era muy sospechoso el tamaño de los pescaditos porque se alimentaban de los cadáveres de los presos que se arrojaban, porque en un principio no había un plan de evacuación. Se tiraban por la borda, se lo comían las gaviotas. Luego ya sí estuvieron enterrándolo en la parte de Puntales, que le echaban cal a los huesos porque había un problema. La Junta de Sanidad de Cádiz ya vio el problema que había de una infección, de una epidemia, vamos. Que ya sabemos todos muy bien lo que pasó en la pandemia, pues en aquella época también pasaban, ¿no? Pues respondiendo a Adolfo, también no era lo mismo la tropa, la fortaleza, que la oficialidad, que muchos de ellos se pagaban su abastecimiento y llegaban las farugas, los barcos, o las provisiones llegaban a bordo. Los del Pontón Castilla, que eran los que vivían mejor, claro, todos los... La célebre barca de Caronte para recoger los cadáveres. Sí, le llamaban había una barca que empezó a evacuar los cadáveres que le llaman, como dice Juan, la barca de Caronte. Y los conciertos se daban en el Pontón Castilla, que era donde estaban todos los músicos de Napoleón, y bueno, cuentan que venían incluso en pequeñas barcas desde el puerto de Santa María y de distintos puntos de la bahía a escuchar los conciertos de música que hacían a bordo. Y luego me encontré, que también lo tengo el libreto, y encontré una pequeña partitura, pero no está completa. En 1836 se publicó una ópera bufa, una ópera cómica en el Teatro de la Ópera de París, que está ambientada en la isla de León. Entonces, en la época, pero es una dama española, hija del gobernador de la isla de León, todo en francés, que tiene dos novios, digamos, que la rondan, un francés y un inglés, son militares, y un poco el símil de España, Inglaterra y Francia. Pero no llegué a encontrar la partitura, tengo el libreto, pero no la partitura. ¿Recuerdas aquella anécdota que relató el doctor Juan Torreón aquí precisamente en el Centro de Congreso, sobre una curiosa rifa de un oficial francés en lo que hoy es el cuartel de batallones, que estaba allí la prisión, que había sorteado como una lotería a su esposa? Es verdad, sí. Bueno, allí también se dio una pelea de gallos, que pusieron un gallo Napoleón Bonaparte y al otro Fernando VII. El gallo de Napoleón Bonaparte era espectacular y el de Fernando VII todo fatal. Pues bueno, el de Napoleón. Se pasaron muchas cosas en los cuarteles de San Carlos, lo cuentan. Yo lo he reconstruido todo a través de las memorias de los soldados que fui encontrando. Pues el doctor de la esposa del oficial francés fue del siguiente modo: hizo papeletas
y la vendió tanto a los españoles como a los franceses. Hizo el sorteo, le tocó a un marino galo, hizo el reparto de la dote, la mitad para el esposo, la otra mitad para el afortunado, y se llevó de premio a su mujer. Hoy en día el Ministerio de Igualdad no hubiera dejado. Pero bueno, yo normalmente cuando hablo de la conferencia de los pontones empiezo con Trafalgar, hablo un poco de la Poza de Santa Isabel y ya luego cuento todos los pontones. Pero hoy era lo que me habían solicitado de la Asociación de Marea y que les doy las gracias por esta oportunidad, era hablar de la Poza de Santa Isabel, que a veces se han hecho recreaciones por parte de la entonces Asociación de la Guardia Salinera y ahora son el legado de las Cortes, ¿no? Legado de las Cortes. Claro, con Paco que ha estado ahí haciendo recreaciones históricas. Bueno, pues si no hay nada más... Acabas de dejar una pica en flan de lo del libreto. Eso hay que, bueno, ya He estado veremos. muchos años buscándola, he Pues, hecho muchas consultas. ya hablaremos de eso. Y he encontrado un trocito, porque además si se encontrara, es que se podía representar. Vea. Además tengo una sobrina que es cantante y su Bueno, novio a también. nosotros lo que nos de ocurre... ópera. Ahí se lo rescatan. Nosotros lo que nos ocurre es que tenemos una agenda con tantas páginas en blanco que eso lo vamos a anotar. Para cuando sea, pero lo vamos a hacer. Le damos las gracias a Lourdes, que yo creo que todos hemos disfrutado muchísimo. Y como siempre, pues le vamos a dar un obsequio que es para que recuerdes este día, nos recuerdes a todos y bueno, y que nos tiene a tu disposición cualquier Muchas gracias. actividad que tú quieras desarrollar. Presentación de libros, monografía, artículos, tienes a nuestra asociación que te puede ayudar, soportar y ayudar en todo, ¿vale? Te entregamos esto, ¿vale? Muchas gracias. El siguiente. Tengo la fecha, me tienes que dar la fecha del siguiente, ¿cuándo es? La cuaresma, ¿no? Vale. Les invito a todos que puedan ahora recoger un documento donde aparecen todas nuestras actividades. Les decía que a la salida van a tener la oportunidad de coger un documento donde tienen todo el calendario de actividades y la próxima actividad la tenemos el día 12 con una conferencia. Vamos a hablar de la transformación que sufre un trozo de madera hasta convertirse en una imagen devocional. Va a venir un imaginero de Sevilla a intentar explicarnos cómo se hace y bueno, y realmente cómo luego se presenta ante los devotos, ¿vale? Os espero a todos el día 12 de marzo aquí en esta misma instalación. Muchísimas gracias.